Las parábolas de Jesús en la Biblia. Contenido. Título: Las parábolas de Jesús. 1. Contenido. 1 a 2. Red de pesca. 3. Tesoro escondido. 4. Invitación a un gran banquete. 5. Moneda perdida. 6. Oveja perdida. 7. Asiento más bajo en la fiesta. 8. Ropa nueva sobre un abrigo viejo. 9. Vino nuevo en odres viejos. 10. Dueño de una casa. 11. El costo del discipulado. 12. Los primeros y los últimos trabajadores de la viña. 13. La higuera y las señales del futuro. 14. El amigo de medianoche. 15. El buen samaritano. 16. La semilla en crecimiento. 17. Los 10 sirvientes del rey reciben minas. 18. La lámpara sobre un soporte. 19. El amo y el siervo indigno. 19. El prestamista que perdona deudas desiguales. 20. La semilla de mostaza. 21. La parábola de los suelos. 22. La viuda persistente y el juez corrupto. 22. El fariseo y el recaudador de impuestos. 23. El hijo pródigo. 24. El tonto rico construye sus graneros más grandes. 25. Los ricos y Lázaro. 26. Los siervos deben permanecer vigilantes. 27. La sal de la tierra. 28. La oveja y la cabra. 29. La oveja y el pastor. 30. El gerente astuto. 30. Los talentos. 31. La higuera infructuosa. 32. El siervo despiadado. 32. Las malas hierbas entre las buenas plantas. 33. Los constructores sabios y tontos. 33. Los sirvientes sabios y los insensatos. 34. 2 hijos. 35. Perla valiosa. 35. Inquilinos malvados. 36. Levadura. 36. Créditos / fuentes. 37. Red de pesca. Es una historia metafórica que Jesús usó para explicar el juicio final. La parábola se encuentra en Mateo 13, 47-50. En esta parábola, Jesús compara el reino de los cielos con una red que se echaba al lago y capturaba toda clase de peces. Cuando estuvo lleno, los pescadores lo sacaron a la orilla y separaron los peces buenos de los malos. El pescado bueno se guardaba en recipientes, pero el pescado malo se tiraba a la basura. Jesús explica que así será al final de los tiempos, cuando los ángeles vendrán y separarán a los malvados de los justos y los arrojarán al horno ardiente, donde será el llanto y el crujir de dientes.
Esta parábola a menudo se interpreta como un llamado al arrepentimiento y a la renovación espiritual. El mensaje es que los cristianos deben esforzarse por vivir según la voluntad de Dios y producir buenas obras, para que puedan ser contados entre los justos en el juicio final. También enfatiza que Dios es justo y juzgará a cada uno según sus obras. Tesoro escondido. Es una historia metafórica que Jesús usó para explicar el valor del reino de los cielos. La parábola se encuentra en Mateo 13, 44-46 y Lucas 12:33. En esta parábola, Jesús cuenta la historia de un hombre que descubre un tesoro escondido en un campo. En su alegría, vende todo lo que tiene y compra el campo para poseer el tesoro. Jesús explica que el reino de los cielos es como este tesoro, que es tan valioso que vale la pena renunciar a todo lo demás para obtenerlo. Esta parábola a menudo se interpreta como un llamado a priorizar los valores espirituales sobre las posesiones materiales. El mensaje es que los cristianos deben buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. También enfatiza que los cristianos deben estar dispuestos a hacer sacrificios por su fe y confiar en la provisión de Dios. Invitación a un gran banquete. Es una historia contada por Jesús en el Evangelio, Lucas 14, 15-24. Se trata de un hombre que estaba preparando un gran banquete e invitó a muchos invitados. Cuando llegó la hora del banquete, envió a su criado a avisar a los que habían sido invitados que vinieran porque todo estaba listo. Sin embargo, todos empezaron a poner excusas y rechazaron la invitación. Entonces el amo envió a su sirviente a invitar a los pobres, lisiados, ciegos y cojos de las calles y callejones de la ciudad. Cuando todavía hubo lugar, envió a su criado a invitar a gente de los caminos y caminos rurales a entrar para que su casa estuviera llena. La parábola nos enseña que Dios invita a todos a su reino, pero no todos aceptan su invitación. También enfatiza que no debemos poner excusas cuando Dios nos llama, sino que debemos estar preparados para responder a su invitación. Moneda perdida. Es una parábola de Jesús, que aparece en Lucas 15, 8-10. En esta parábola, una mujer pierde una de sus 10 monedas de plata y la busca encendiendo una lámpara, barriendo la casa y buscando con atención hasta encontrarla. Cuando lo encuentra, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, «Regocíjense conmigo, he encontrado mi moneda perdida». Jesús cuenta esta parábola después de que los fariseos y los líderes religiosos lo acusaran de acoger y comer con pecadores. Esta parábola es miembro de una trilogía sobre la redención que cuenta Jesús. Es una metáfora del amor de Dios por los pecadores y su voluntad de buscarlos y traerlos de regreso a Él. La moneda perdida simboliza un alma perdida que Dios trabajará sin cesar para traerla de regreso a Él, regocijándose por su regreso. Oveja perdida. Es una historia metafórica que Jesús usó para explicar la importancia de buscar a aquellos que se han extraviado de la fe. La parábola se encuentra en Mateo 18, 12-14 y Lucas 15, 3-7. En esta parábola, Jesús cuenta la historia de un pastor que tenía 100 ovejas. Cuando uno de ellos se alejó, dejó el 99 y fue a buscar la oveja perdida. Cuando lo encontró, se alegró y lo cargó sobre sus hombros. Jesús explica que así es como Dios siente acerca de los pecadores que se arrepienten y regresan a Él. Esta parábola se interpreta a menudo como un llamado a la compasión y al perdón.
El mensaje es que los cristianos deben estar dispuestos a acercarse a aquellos que se han desviado de la fe y ayudarlos a encontrar el camino de regreso. También enfatiza que el amor y la misericordia de Dios son ilimitados y que Él se regocija cuando los pecadores se arrepienten. Asiento más bajo en la fiesta. Es una historia contada por Jesús en el Evangelio, Lucas 17, 7-14. La parábola trata de un hombre que asiste a un banquete y nota cómo los invitados eligen los lugares de honor en la mesa. Les aconseja que no ocupen el lugar de honor, porque puede haber sido invitada una persona más distinguida que ellos. En cambio, sugiere tomar el lugar más bajo para que cuando llegue el anfitrión les diga, amigo, sube a un lugar mejor. Luego serán honrados en presencia de todos los demás invitados. La parábola nos enseña que debemos ser humildes y no ensalzarnos. En cambio, deberíamos estar dispuestos a ocupar el lugar más bajo y dejar que otros nos honren. También enfatiza que los que se enaltecen serán humillados, y los que se humillan serán enaltecidos. Tela nueva sobre un abrigo viejo. Es una historia metafórica que Jesús usó para explicar la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. La parábola se encuentra en Mateo 9, 16-17, Marcos 2, 21-22 y Lucas 5, 36-39. En esta parábola, Jesús explica que nadie cose un remiendo de tela nueva en un vestido viejo porque el remiendo nuevo se encogerá y se desprenderá de la tela vieja, empeorando el desgarro. En lugar de ello, se debe coser un trozo de tela nueva sobre una prenda nueva para que ambas se conserven. Esta parábola se interpreta a menudo como una metáfora de la incompatibilidad de la antigua ley judía con la nueva fe cristiana. La antigua ley se ve como el vestido viejo, mientras que la nueva fe se ve como el nuevo remiendo de tela. El mensaje es que no se puede simplemente añadir el cristianismo al judaísmo, sino que se debe abrazarlo como una forma de vida completamente nueva. Vino nuevo en odres viejos. La frase vino nuevo en odres viejos es una metáfora bíblica que Jesús usó para dar una lección. En el Evangelio de Marcos 2:22. Jesús dijo, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De lo contrario, el vino romperá los odres, y tanto el vino como los odres se arruinarán. No, echan vino nuevo en odres nuevos 1. El contexto de este versículo es que los fariseos interrogaron a Jesús sobre el ayuno. Respondió describiendo ejemplos y utilizó esta metáfora para explicar que sus enseñanzas no podían contenerse dentro de las antiguas formas de pensar y vivir 1. La metáfora sugiere que las nuevas ideas o enseñanzas no pueden contenerse dentro de viejas formas de pensar o vivir. Así como el vino nuevo debe almacenarse en odres nuevos para evitar que reviente, las nuevas ideas deben acogerse con una nueva perspectiva 1. Dueño de una casa. Encontrado, en Mateo 13:52 de la Biblia cristiana. En esta parábola, Jesús compara a un maestro de la ley que se ha hecho discípulo en el reino de los cielos con el dueño de una casa que saca de su despensa tesoros nuevos y viejos. El mensaje es que aquellos que han sido instruidos en el reino de los cielos son como propietarios de viviendas que tienen acceso tanto a tesoros nuevos como a viejos. Discipulado. Es una historia contada por Jesús en el Evangelio, Lucas 14, 28-33. En esta parábola, Jesús les dice a sus seguidores que deben estar dispuestos a dejarlo todo para seguirlo. Dice que quien no lleva su propia cruz y viene tras él, no puede ser su discípulo.
Jesús continúa dando dos ejemplos de personas que no contaron el costo del discipulado. El primer ejemplo es el de un hombre que quiere construir una torre pero no se sienta primero y cuenta el costo para ver si tiene suficiente dinero para completarla. Si comienza a construir y no puede terminar, los demás se burlarán de él. El segundo ejemplo es el de un rey que sale a la guerra contra otro rey, pero no se sienta primero a considerar si puede oponerse con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Si no puede, enviará una delegación y pedirá condiciones de paz. La parábola nos enseña que debemos estar dispuestos a renunciar a todo para seguir a Jesús y que debemos calcular el costo antes de decidir seguirlo uno. También enfatiza que no debemos tener miedo de pedirle a Dios lo que necesitamos y que Él nos proveerá. Crucifixión, lapidación, decapitación. Los primeros y los últimos trabajadores de la viña. Es una historia contada por Jesús en Mateo 20, 1-16. En esta parábola, un terrateniente contrata trabajadores para trabajar en su viñedo en diferentes momentos del día. Algunos trabajadores son contratados temprano en la mañana, mientras que otros son contratados más tarde en el día. Al final del día, a todos los trabajadores se les paga la misma cantidad, independientemente de cuánto tiempo trabajaron. Los trabajadores que fueron contratados temprano en la mañana se quejan de que se les debe pagar más que a los que fueron contratados más tarde ese día, pero el propietario les dice que les ha pagado lo que prometió y que tiene derecho a ser generoso con su dinero. La parábola es una metáfora de la gracia y generosidad de Dios. Nos enseña que el amor y la misericordia de Dios están disponibles para todos, independientemente de cuando acudan a Él. La parábola también enfatiza la importancia de la humildad y la gratitud. Nos recuerda que no debemos compararnos con los demás ni sentirnos con derecho a las bendiciones de Dios, sino estar agradecidos por lo que tenemos y confiar en su bondad. La higuera y las señales del futuro. Una historia contada por Jesús en Mateo 24, 32-35, Marcos 13, 28-31 y Lucas 21, 29-33. En esta parábola, Jesús compara el brote de una higuera con las señales que indican la venida del reino de Dios. Así como el follaje verde y fresco de la higuera es una señal del verano, así las señales de las que habla presagiarán la venida del Hijo del Hombre. La parábola nos enseña que debemos estar conscientes de las señales que señalan la venida de Cristo y el cumplimiento del reino de Dios en la tierra. También enfatiza la importancia de reconocer a Jesús como el Hijo de Dios y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. La parábola nos recuerda que no debemos dar por sentada la invitación de Dios y que debemos aceptar su oferta de salvación con humildad y gratitud. El amigo a medianoche. También es una historia contada por Jesús en el Evangelio de Lucas 11, 5-8. La parábola trata de un hombre que va a medianoche a casa de su amigo a pedir 3 hogazas de pan porque tiene una visita que ha llegado inesperadamente. El amigo inicialmente se niega a ayudarlo, pero debido a la persistencia del hombre, finalmente se levanta y le da todo lo que necesita. La parábola nos enseña sobre la importancia de la perseverancia en la oración y que Dios responderá a nuestras oraciones si seguimos pidiendo, buscando y llamando. También enfatiza que no debemos tener miedo de pedirle a Dios lo que necesitamos y que Él nos proveerá. El buen samaritano. Es una historia contada por Jesús en el Evangelio de Lucas 10, 25-37.
Se trata de un viajero que fue atacado por ladrones y abandonado medio muerto al costado del camino. Un sacerdote y un levita, ambos personajes religiosos, pasaron por allí pero no ayudaron al viajero. Finalmente, un samaritano, a quien los judíos consideraban un paria, se encontró con el viajero y se compadeció de él. Vendó sus heridas, lo montó en su propio asno, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente le dio 2 denarios al posadero y prometió pagar cualquier gasto extra cuando regresara. La parábola nos enseña que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y que nuestros prójimos no son solo personas como nosotros sino también personas diferentes a nosotros. La semilla en crecimiento. Es una historia metafórica que Jesús usó para explicar el crecimiento del reino de Dios. La parábola se encuentra en Marcos 4, 26-29. En esta parábola, Jesús cuenta la historia de un hombre que esparce semilla en el suelo y luego se queda dormido. La semilla brota y crece, aunque el hombre no sepa cómo. Primero aparece el tallo, luego la espiga y finalmente la flor plena en la espiga. Cuando el grano está maduro, el hombre lo recoge. Esta parábola se interpreta a menudo como un llamado a la fe y a la confianza en el plan de Dios. El mensaje es que los cristianos deben tener fe en que el reino de Dios crecerá y florecerá, incluso si no entienden cómo sucede. También enfatiza que los cristianos deben ser pacientes y persistentes en sus esfuerzos por difundir el mensaje de Dios. Nota, de Vinay. La parábola de la semilla de mostaza es una parábola muy conocida en la Biblia y aparece en los libros de Mateo 17:20, Marcos 4, 30-32, y Lucas 17:6. En esta parábola, Jesús compara el reino de Dios con una semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas pero crece hasta convertirse en un árbol grande. La parábola de la semilla que crece es otra parábola que aparece en el libro de Marcos. En esta parábola, Jesús compara el reino de Dios con una semilla que crece por sí sola sin la ayuda del granjero. Aunque ambas parábolas tratan sobre el reino de Dios, no son lo mismo. La parábola de la semilla de mostaza enfatiza cómo algo pequeño puede convertirse en algo grande, mientras que la parábola de la semilla que crece enfatiza cómo algo puede crecer por sí solo sin ninguna ayuda. Los 10 sirvientes del rey reciben minas. Es una historia contada por Jesús en Lucas 19, 11-27. En esta parábola, un noble emprende un viaje para ser coronado rey y confía a 10 de sus sirvientes una mina a cada uno, instruyéndoles a poner este dinero a trabajar hasta que él regrese. Cuando regresa, pide cuentas a sus siervos por su mayordomía. El primer siervo informa que ha ganado 10 minas más con la que le dieron, y el noble lo recompensa dándole autoridad sobre 10 ciudades. El segundo siervo informa que ha ganado 5 minas más y el noble lo recompensa dándole autoridad sobre 5 ciudades. El tercer sirviente, sin embargo, informa que ha escondido su mina en un trozo de tela y no la ha puesto a trabajar. El noble lo reprende por no haber depositado al menos el dinero en un banco para que pudiera ganar intereses. El noble toma la mina del tercer siervo y se la da al primer siervo que había ganado 10 minas. La parábola es una metáfora de las expectativas de Dios de fidelidad y mayordomía por parte de sus seguidores. Nos enseña que somos responsables de cómo usamos los recursos que Dios nos ha dado y que debemos usarlos sabiamente para promover su reino.
La parábola también enfatiza la importancia de correr riesgos y ser proactivos en nuestro servicio a Dios. Nos recuerda que no debemos tener miedo de usar nuestros talentos y recursos para servir a Dios, incluso si eso significa correr riesgos o salir de nuestra zona de confort. La lámpara sobre un soporte. Es una historia metafórica que Jesús usó para explicar la importancia de compartir la fe con los demás. La parábola se encuentra en Mateo 5, 14-16, Marcos 4, 21-25 y Lucas 8, 16-18. En esta parábola, Jesús explica que nadie enciende una lámpara y luego la esconde debajo de un cuenco o de una cama. En cambio, lo ponen sobre un soporte para que dé luz a todos los de la casa. El mensaje es que los cristianos no deben ocultar su fe, sino compartirla con otros para que ellos también puedan ser iluminados. Esta parábola a menudo se interpreta como un llamado a la evangelización y la obra misional. Se anima a los cristianos a compartir su fe con los demás y a ser una luz en el mundo. El mensaje es que los cristianos no deben guardar su fe para sí mismos, sino dejarla brillar para que todos la vean. El amo y el siervo indigno. Es una historia contada por Jesús en el Evangelio, Lucas 17, 7-10v. La parábola trata de un siervo que ha estado trabajando en el campo y llega cansado a casa. El maestro no lo invita a sentarse a comer, sino que le dice que prepare su comida, le sirva mientras come y luego coma más tarde. El amo no agradece al sirviente por hacer lo que le dijo que hiciera porque era su deber. La parábola nos enseña que no debemos esperar recompensas por hacer lo que se espera de nosotros. Más bien, deberíamos cumplir con nuestro deber sin esperar nada a cambio. También enfatiza que debemos ser humildes y reconocer que somos servidores indignos que simplemente hemos cumplido con nuestro deber. El prestamista que perdona deudas desiguales. Es una historia metafórica que Jesús usó para explicar la importancia del perdón y la gratitud. La parábola se encuentra en Lucas 7, 36-50. En esta parábola, Jesús cuenta la historia de un prestamista que perdonó las deudas de dos personas, una que le debía 500 denarios y otra que le debía 50 denarios. Cuando Jesús preguntó qué deudor amaría más al prestamista, Simón, el fariseo que había invitado a Jesús a su casa, respondió que sería el que había sido más perdonado. Jesús luego explicó que la mujer que le había lavado los pies con sus lágrimas y los ungió con perfume era aquella deudora a la que se le había perdonado mucho y por tanto amaba mucho. Esta parábola se interpreta a menudo como un llamado al perdón y a la gratitud. El mensaje es que debemos perdonar a los demás como hemos sido perdonados y estar agradecidos por las bendiciones que hemos recibido. También enfatiza que el amor y el perdón están entrelazados, y que aquellos a quienes se les ha perdonado mucho tienen más probabilidades de amar mucho. La semilla de mostaza. Es una historia metafórica que Jesús usó para explicar el crecimiento del reino de Dios. La parábola se encuentra en Mateo 13, 31-32, Marcos 4, 30-32 y Lucas 13, 18-19. En esta parábola, Jesús compara el reino de los cielos con una semilla de mostaza, que es una de las semillas más pequeñas. Sin embargo, cuando crece, se convierte en una de las plantas más grandes del jardín y sirve de refugio a los pájaros. El mensaje es que aunque el reino de los cielos comience siendo pequeño, crecerá y florecerá hasta convertirse en algo grande.
Esta parábola se interpreta a menudo como un llamado a la fe y a la confianza en el plan de Dios. El mensaje es que los cristianos deben tener fe en que el reino de Dios crecerá y florecerá, incluso si no entienden cómo sucede. También enfatiza que los cristianos deben ser pacientes y persistentes en sus esfuerzos por difundir el mensaje de Dios. La parábola de los suelos. Es una historia metafórica que Jesús usó para explicar las diferentes formas en que las personas responden al mensaje de Dios. La parábola se encuentra en Mateo 13, 1, 23, Marcos 4, 1, 20 y Lucas 8, 4-15. En esta parábola, Jesús cuenta la historia de un sembrador que salió a sembrar semillas. Algunas semillas cayeron en el camino y fueron devoradas por los pájaros, otras cayeron en terreno pedregoso y se secaron, otras cayeron entre espinos y fueron ahogadas, y otras cayeron en tierra buena y produjeron una cosecha. Jesús explica que la semilla representa el mensaje de Dios, mientras que los diferentes tipos de suelo representan las diferentes formas en que las personas responden a él. Esta parábola se interpreta a menudo como un llamado a examinar el corazón y a ser receptivos al mensaje de Dios. El mensaje es que los cristianos deben esforzarse por ser como la buena tierra, que recibe el mensaje con un corazón abierto y produce una cosecha abundante. También enfatiza que los cristianos deben ser pacientes y persistentes en sus esfuerzos por difundir el mensaje de Dios. La viuda persistente y el juez corrupto. Es una historia contada por Jesús en Lucas 18, 1, 8. En esta parábola, una viuda pobre se acerca repetidamente a un juez injusto para que le conceda justicia contra su adversario. El juez, que no teme a Dios ni se preocupa por las personas, al principio se niega a ayudarla. Sin embargo, la viuda persiste y sigue volviendo a él con su súplica. Finalmente, el juez cede y le concede justicia para que deje de molestarlo. Jesús cuenta esta parábola para animar a sus discípulos a orar siempre y no darse por vencidos. La parábola es una metáfora de la importancia de la perseverancia en la oración y la fe en la justicia de Dios. Nos enseña que no debemos renunciar a nuestras oraciones incluso cuando parezca que Dios no nos escucha. La parábola también enfatiza la importancia de confiar en los tiempos de Dios y no perder la esperanza cuando enfrentamos dificultades o reveses. El fariseo y el recaudador de impuestos. Es una historia contada por Jesús en Lucas 18, 9-14. En esta parábola, Jesús cuenta la historia de dos hombres que fueron al templo a orar. Uno era un fariseo que confiaba en su propia justicia y menospreciaba a los demás. El otro era un recaudador de impuestos, que estaba a distancia y ni siquiera miraba al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, «Dios, ten misericordia de mí, pecador». Jesús dijo que fue el recaudador de impuestos quien regresó a casa justificado ante Dios, y no el fariseo. La parábola es una metáfora de la importancia de la humildad y el arrepentimiento. Nos enseña que no debemos estar orgullosos de nuestra propia justicia y, en cambio, debemos reconocer nuestros pecados y pedir la misericordia de Dios. La parábola también enfatiza la importancia de tratar a los demás con respeto y no menospreciarlos. El hijo pródigo. Es una historia contada por Jesús en Lucas 15, 11-32. La parábola comienza con un hombre que tiene dos hijos. El hijo menor pide a su padre su parte de la herencia, que recibe y luego despilfarra en una tierra lejana. Cuando se vuelve indigente, regresa a casa con su padre,
quien lo recibe con los brazos abiertos y organiza un banquete para celebrar su regreso. El hijo mayor, que se ha mantenido fiel a su padre, se enoja y se niega a unirse a la celebración. El padre le recuerda que deberían estar felices porque su hermano se perdió y ahora lo han encontrado. La parábola es una metáfora del amor de Dios por los pecadores y su disposición a perdonarlos cuando se arrepienten. El hijo menor representa a aquellos que se han alejado de Dios y están perdidos, mientras que el padre representa el amor y la misericordia de Dios. El hijo mayor representa a aquellos que han permanecido fieles a Dios pero que pueden luchar con sentimientos de resentimiento hacia aquellos que han pecado. La parábola nos enseña que no importa cuán lejos nos desviemos de Dios, Él siempre está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos cuando nos arrepintamos. También nos recuerda que no debemos juzgar a los demás por sus pecados, sino mostrarles amor y perdón. El tonto rico construye sus graneros más grandes. Es una historia metafórica que Jesús usó para explicar los peligros de la codicia y el materialismo. La parábola se encuentra en Lucas 12, 13-21. En esta parábola, Jesús cuenta la historia de un hombre rico que tuvo una cosecha abundante y decidió derribar sus viejos graneros y construir otros más grandes para almacenar todo su grano y sus bienes. Pensó que entonces podría relajarse, comer, beber y ser feliz durante muchos años más. Sin embargo, Dios le dijo, necio. Esta misma noche te exigirán la vida. Entonces, ¿quién recibirá lo que has preparado para ti? El mensaje es que uno no debe acumular tesoros terrenales sino que debe concentrarse en acumular tesoros en el cielo. Esta parábola se interpreta a menudo como un llamado a la humildad y la generosidad. El mensaje es que no debemos ser codiciosos ni materialistas, sino que debemos centrarnos en ayudar a los demás y hacer buenas obras. También enfatiza que la vida es corta e incierta y que debemos aprovechar cada momento al máximo. El rico y Lázaro. Una historia contada por Jesús en Lucas 16, 19-31. En esta parábola, Jesús cuenta la historia de un hombre rico que vivía en el lujo y un mendigo pobre llamado Lázaro que yacía a su puerta, cubierto de llagas y deseando comer lo que caía de la mesa del rico. Cuando ambos murieron, Lázaro fue llevado por ángeles al lado de Abraham, mientras el hombre rico iba al Hades, donde estaba en tormento. El hombre rico pidió misericordia a Abraham y le pidió que enviara a Lázaro a mojar la punta de su dedo en agua y refrescar su lengua, pero Abraham se negó, diciendo que había un gran abismo entre ellos que no se podía cruzar. El hombre rico entonces le pidió a Abraham que enviara a Lázaro para advertir a su familia para que no terminaran en el Hades como él, pero Abraham respondió que tenían que escuchar a Moisés y a los profetas. La parábola es una metáfora de los peligros de la riqueza y la importancia de ayudar a los necesitados. Nos enseña que no debemos dejarnos cegar por nuestra riqueza y, en cambio, debemos utilizarla para ayudar a los demás. La parábola también enfatiza la importancia del arrepentimiento y la fe en la misericordia de Dios. Nos recuerda que no debemos esperar hasta que sea demasiado tarde para cambiar nuestras vidas y buscar el perdón de Dios. Los siervos deben permanecer vigilantes. Es una historia metafórica que Jesús usó para explicar la importancia de estar preparados para la segunda venida de Cristo. La parábola se encuentra en Mateo 24, 42-51 y Lucas 12, 35-48.
En esta parábola, Jesús cuenta la historia de un maestro que se va de viaje y deja a sus sirvientes a cargo de su casa. Les indica que estén preparados para su regreso en cualquier momento, ya que volverá cuando menos lo esperen. El mensaje es que los cristianos deben estar siempre preparados para la segunda venida de Cristo, ya que podría suceder en cualquier momento. Esta parábola se interpreta a menudo como una llamada a la vigilancia y a la fidelidad. El mensaje es que los cristianos deben estar siempre alerta y listos para el regreso de Cristo, ya que no saben cuándo sucederá. También enfatiza que los cristianos deben ser fieles en su servicio a Dios, ya que tendrán que rendir cuentas de sus acciones. La sal de la tierra. En Mateo 5, 13-16, Jesús les dice a sus discípulos que ellos son la sal de la tierra. Continúa explicando que si la sal pierde su sabor salado, ya no sirve para nada excepto para ser tirada y pisoteada 1, 2, 3. Desde entonces, la frase sal de la tierra se ha utilizado para describir a alguien humilde, modesto y que posee un profundo sentido de moralidad y bondad. Esta parábola es un recordatorio de que debemos esforzarnos por ser una influencia positiva en el mundo y marcar una diferencia en las vidas de quienes nos rodean. Nos anima a ser fieles a nosotros mismos y a nuestros valores, incluso cuando sea difícil o impopular. Al ser la sal de la tierra, podemos ayudar a preservar y mejorar la bondad del mundo. Las ovejas y las cabras. Es una historia contada por Jesús en Mateo 25, 31, 46. En esta parábola, Jesús describe el juicio final, donde el Hijo del Hombre separará a las personas en dos grupos, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Los justos serán colocados a la derecha y los injustos a la izquierda. Los justos heredarán la vida eterna, mientras que los injustos serán enviados al castigo eterno. Jesús explica que los justos son aquellos que lo alimentaron cuando tuvo hambre, le dieron de beber cuando tuvo sed, lo recibieron cuando era extraño, lo vistieron cuando estaba desnudo, lo cuidaron cuando estuvo enfermo y lo visitaron. Él cuando estaba en prisión. Los justos se sorprenden por esto y preguntan cuándo hicieron estas cosas por Jesús. Jesús responde que todo lo que hicieron por uno de sus hermanos y hermanas más pequeños, lo hicieron por él. La parábola nos enseña que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y cuidar de los necesitados. También enfatiza la importancia de servir a los demás como si estuviéramos sirviendo al mismo Jesús. La parábola nos recuerda que seremos responsables de cómo tratamos a los demás y que debemos esforzarnos por vivir una vida de rectitud y compasión. La oveja y el pastor. Es una historia contada por Jesús en Juan 10, 1, 18. En esta parábola, Jesús se compara con un pastor y a sus seguidores con ovejas. Explica que el pastor entra al redil por la puerta, mientras que los ladrones y salteadores intentan saltar la valla. Las ovejas reconocen la voz del pastor y lo siguen fuera del redil. El pastor los conduce a verdes pastos y los protege del peligro. Jesús también dice que Él es la puerta de las ovejas, y el que por él entre, será salvo. La parábola es una metáfora de la relación de Jesús con sus seguidores. Nos enseña que Jesús es nuestro protector y proveedor, y que debemos seguirlo con confianza y obediencia. La parábola también enfatiza la importancia de reconocer a Jesús como nuestro Salvador y entablar una relación personal con Él. Nos recuerda que no debemos ser como ladrones y salteadores que intentan engañarnos, sino que debemos escuchar la voz de Jesús y seguirlo. El gerente astuto.
Es una historia contada por Jesús en Lucas 16, 1-13. En esta parábola, el gerente de un hombre rico es acusado de desperdiciar sus posesiones y es despedido. El gerente, sabiendo que pronto se quedará sin trabajo, decide utilizar el tiempo que le queda para hacerse amigo de los deudores de su amo reduciendo sus deudas. Cuando el maestro descubre lo que ha hecho el administrador, lo elogia por su astucia. El significado de esta parábola ha sido debatido a lo largo de los años, pero generalmente se interpreta como una lección sobre el uso sabio del dinero y los recursos. Jesús usa esta historia para ilustrar que los creyentes deben ser sabios y estratégicos al administrar sus recursos, usándolos para ayudar a otros y construir relaciones. La parábola también enfatiza la importancia de ser honesto y digno de confianza en todos los tratos. Los talentos. Es una historia contada por Jesús en Mateo 25, 14-30 y Lucas 19, 11-27. En esta parábola, un amo confía a sus sirvientes diferentes cantidades de dinero, llamadas talentos, antes de emprender un viaje. El primer siervo recibe 5 talentos, el segundo 2 talentos y el tercero 1 talento. Los 2 primeros siervos invierten sus talentos y duplican su dinero, mientras que el tercer siervo entierra su talento en la tierra. Cuando el amo regresa, recompensa a los 2 primeros sirvientes por su fidelidad pero castiga al tercer sirviente por su falta de iniciativa. La parábola es una metáfora de las expectativas de Dios de fidelidad y mayordomía por parte de sus seguidores. Nos enseña que somos responsables de cómo usamos los recursos que Dios nos ha dado y que debemos usarlos sabiamente para promover su reino. La parábola también enfatiza la importancia de correr riesgos y ser proactivos en nuestro servicio a Dios. Nos recuerda que no debemos tener miedo de usar nuestros talentos y recursos para servir a Dios, incluso si eso significa correr riesgos o salir de nuestra zona de confort. La higuera infructuosa. La parábola de la higuera infructuosa es una referencia bíblica que se encuentra en Lucas 13, 6-9 de la Biblia cristiana. En esta parábola, Jesús cuenta la historia de un hombre que tenía una higuera creciendo en su viña. Fue a buscar higos pero no encontró ninguno. Le pidió a su jardinero que lo cortara, pero el jardinero le sugirió que lo dejara en paz un año más y lo fertilizara. Si da fruto el año que viene, se conservará, si no, entonces se puede reducir. Esta parábola a menudo se interpreta como un llamado al arrepentimiento y a la renovación espiritual. El mensaje es que los cristianos deben dar frutos en sus vidas viviendo según la voluntad de Dios y produciendo buenas obras. También enfatiza que Dios es paciente y misericordioso, y les da tiempo a las personas para alejarse de sus pecados y regresar a Él. El siervo despiadado. Es una historia metafórica que Jesús usó para explicar la importancia del perdón. La parábola se encuentra en Mateo 18, 21-35. En esta parábola, Jesús cuenta la historia de un siervo que le debía a su amo una gran suma de dinero. Cuando el sirviente pidió clemencia, el amo le perdonó la deuda. Sin embargo, cuando el siervo se encontró con un consiervo que le debía una pequeña suma de dinero, se negó a perdonarle la deuda y lo hizo encarcelar. Cuando el amo se enteró de esto, se enojó e hizo encarcelar al siervo implacable hasta que pudiera pagar todo lo que debía. Esta parábola se interpreta a menudo como un llamado al perdón y a la compasión.
El mensaje es que los cristianos deben estar dispuestos a perdonar a los demás tal como ellos han sido perdonados por Dios. También enfatiza que el perdón no es solo una cuestión de palabras sino que debe ir acompañado de acciones. Las malas hierbas entre las buenas plantas. Es una historia metafórica que Jesús usó para explicar la naturaleza del bien y del mal en el mundo. La parábola se encuentra en Mateo 13, 24-30. En esta parábola, Jesús cuenta la historia de un hombre que sembró buena semilla en su campo. Sin embargo, mientras dormía, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Cuando las plantas crecieron, se hizo evidente que había trigo y malas hierbas en el campo. Los sirvientes del hombre le preguntaron si debían arrancar la cizaña, pero él les dijo que las dejaran crecer juntas hasta la cosecha. En ese momento, separaba el trigo de la cizaña y quemaba la cizaña. Esta parábola se interpreta a menudo como un llamado a la paciencia y la tolerancia. El mensaje es que los cristianos no deben apresurarse a juzgar a los demás ni a tratar de erradicar el mal del mundo. Más bien, deberían ser pacientes y esperar a que Dios separe el bien del mal al final de los tiempos. Los constructores sabios y tontos. Es una historia metafórica que Jesús usó para explicar la importancia de construir la vida sobre una base sólida. La parábola se encuentra en Mateo 7, 24-27 y Lucas 6, 46-49. En esta parábola, Jesús explica que un hombre sabio construye su casa sobre una roca, mientras que un hombre necio construye su casa sobre arena. Cuando llega la lluvia y soplan los vientos, la casa construida sobre arena cae, mientras que la casa construida sobre roca se mantiene firme. Esta parábola se interpreta a menudo como un llamado a construir la vida sobre una base sólida de fe y valores. El mensaje es que aquellos que construyen sus vidas sobre una base sólida podrán resistir las tormentas de la vida, mientras que aquellos que no lo hagan se derrumbarán. Los sirvientes sabios y los insensatos. Las vírgenes prudentes e insensatas. Es una historia metafórica que Jesús usó para explicar la importancia de estar preparados para la segunda venida de Cristo. La parábola se encuentra en Mateo 25, 1-13. En esta parábola, Jesús cuenta la historia de 10 vírgenes que esperaban la llegada del novio. 5 de ellas fueron prudentes y trajeron aceite extra para sus lámparas, mientras que las otras 5 fueron insensatas y no lo hicieron. Cuando el novio se retrasó, las 10 vírgenes se durmieron. Cuando finalmente llegó, las 5 vírgenes prudentes estaban listas para ir con él al banquete de bodas, pero las 5 vírgenes insensatas no. Tuvieron que ir a comprar más petróleo y cuando regresaron ya era demasiado tarde. Esta parábola se interpreta a menudo como un llamado a la vigilancia y la preparación. El mensaje es que los cristianos deben estar siempre preparados para la segunda venida de Cristo, ya que podría suceder en cualquier momento. También enfatiza que los cristianos deben ser sabios y prudentes en sus acciones, ya que serán responsables de sus decisiones. 2 hijos. Es una historia contada por Jesús en Mateo 21, 28-32. En esta parábola, un hombre tiene 2 hijos. Le pide al primer hijo que vaya a trabajar en la viña, pero el hijo se niega. Luego cambia de opinión y se pone a trabajar. Luego, el hombre le pide al segundo hijo que vaya a trabajar en la viña, y el hijo acepta. Sin embargo, no va a trabajar. Luego Jesús pregunta cuál de los 2 hijos hizo lo que su padre quería.
La respuesta es el primer hijo que inicialmente se negó pero luego se puso a trabajar. La parábola es una metáfora del arrepentimiento y la obediencia. Nos enseña que no basta con decir que haremos algo, realmente debemos hacerlo. La parábola también enfatiza la importancia de la humildad y la honestidad. Nos recuerda que debemos ser honestos con nosotros mismos y con Dios acerca de nuestras intenciones y acciones. Perla valiosa. Es una historia metafórica que Jesús usó para explicar el valor del reino de los cielos. La parábola se encuentra en Mateo 13, 45-46. En esta parábola, Jesús cuenta la historia de un comerciante que buscaba perlas finas. Cuando encontró uno de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. El mensaje es que el reino de los cielos es tan valioso que vale la pena renunciar a todo lo demás para obtenerlo. Esta parábola a menudo se interpreta como un llamado a priorizar los valores espirituales sobre las posesiones materiales. El mensaje es que los cristianos deben buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. También enfatiza que los cristianos deben estar dispuestos a hacer sacrificios por su fe y confiar en la provisión de Dios. Inquilinos malvados. Es una historia contada por Jesús en Mateo 21, 33-46, Marcos 12, 1, 12 y Lucas 20, 9-19. En esta parábola, un terrateniente planta un viñedo y lo alquila a unos arrendatarios. Cuando el terrateniente envía a sus sirvientes a cobrar el alquiler, los arrendatarios los golpean, matan o apedrean. El terrateniente envía entonces a su hijo, a quien los inquilinos matan. La parábola es una metáfora de la relación de Dios con Israel y los líderes religiosos de la época. El terrateniente representa a Dios, la viña representa a Israel y los arrendatarios representan a los líderes religiosos que rechazaron a Jesús y persiguieron a sus seguidores. La parábola nos enseña que Dios hará responsables a quienes rechacen a sus mensajeros y a su Hijo. También enfatiza la importancia de reconocer a Jesús como el Hijo de Dios y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. La parábola nos recuerda que no debemos ser como los malvados inquilinos que rechazaron a los mensajeros de Dios, sino que debemos ser siervos fieles que hacen su voluntad. Levadura. Es una historia metafórica que Jesús usó para explicar el crecimiento del reino de Dios. La parábola se encuentra en Mateo 13:33 y Lucas 13, 20-21. En esta parábola, Jesús compara el reino de los cielos con la levadura que una mujer tomó y mezcló con unas 60 libras de harina hasta que formó toda la masa. El mensaje es que aunque el reino de los cielos comience siendo pequeño, crecerá y florecerá hasta convertirse en algo grande. Esta parábola se interpreta a menudo como un llamado a la fe y a la confianza en el plan de Dios. El mensaje es que los cristianos deben tener fe en que el reino de Dios crecerá y florecerá, incluso si no entienden cómo sucede. También enfatiza que los cristianos deben ser pacientes y persistentes en sus esfuerzos por difundir el mensaje de Dios. Créditos/fuentes. Todas las imágenes menos una vinculadas a sus fuentes, haz clic en cada uno. Texto de parábolas, moralejas generadas y la mayoría de ilustraciones realizadas con Amas Peña. Imágenes editadas en Amas Word. Si el texto no está en inglés, la traducción se realiza con Google Translate Online. Puntuación del editor 90%, según el editor de Word. El sitio Ricardo 2000 no intentó realizar mejoras.
Audio, Audacity. Voces, función de lectura en voz alta de Microsoft. Referencias bíblicas, KJV en línea. Nota, los símbolos de las notas a pie de página, es decir, 123, se han dejado para que el lector vea cómo pronunciarlos en situaciones reales.